hoy queremos hablar de un tema que venimos escuchando a lo largo del año pasado y de este año, pero que todavía no entendemos bien por qué es tan importante, y son los humedales. Hay una ley de humedales, ¿por qué necesitamos una ley de humedales? ¿Y qué valor tienen no solo para los ecosistemas, sino para la vida humana? Es una de las preguntas que le queremos hacer hoy día a Carolina Rojas. Ella es doctora en Sistemas de la Información Geográfica, geógrafa, profesora y además es investigadora del Centro de Desarrollo Sustentable de la Universidad Católica. Muchas gracias por estar aquí, Carolina. Muchas gracias, Paloma, por la invitación. Carolina, ¿por qué nos deberían importar los humedales? Esto te lo deben preguntar mucho. Tú participaste en la redacción de la ley, así que debes haber contestado varias veces esta pregunta. Bueno, los humedales son muy importantes porque son ecosistemas muy frágiles y están desapareciendo en el mundo. Ya, de hecho, en el último siglo desapareció el 64% de los humedales. Y esta desaparición se incrementa en los últimos 30 años. Desde el 70 en adelante estamos perdiendo humedales. Y resulta que estos ecosistemas ayudan al equilibrio ecológico del planeta, ya que son capaces de secuestrar carbono, regular las aguas, también regulan la temperatura, y como son ecosistemas de transición entre el agua y la tierra, generan todo un equilibrio que se desestabiliza si desaparece. Esto que dices del ecosistema de transición es porque como uno antes no conocía la terminología necesariamente húmeda, era como el charquito que había. Claro. En distintas zonas del país, o el ¿verdad? pantano, un típico pantano, claro. Sí. Y muchas veces se terminó convirtiendo en un basural. Pero ¿por qué son tan importantes, o sea, son tan críticos y tan importantes para el valor ecosistémico? Esto mismo que acabas de declarar en relación a otras cosas, por ejemplo. Claro, son muy importantes porque son capaces de absorber agua, por ejemplo, ya que están saturados de agua de forma temporal o permanente, pero si hay una precipitación extrema, por ejemplo, son capaces de absorber esa agua. O si hay un tsunami. Entonces, a partir del aumento en la frecuencia en eventos extremos, los humedales han mostrado su capacidad de mitigar, por ejemplo, inundaciones o tormentas. Y eso ha relevado su importancia. Y de hecho, muchos países y ciudades, sobre todo, que tenían su límite en la costa, han tenido que ir restaurando sus humedales por lo mismo. Entonces, antes, claro, no eran muy valorados porque como un ecosistema tipo pantano no se le veía mucho la utilidad, pero ahora en Nueva York, por ejemplo, se están restaurando todos los humedales, en los Países Bajos, en Dinamarca, y esa ha sido su gran importancia. Y aquí en Chile se plasmó, ¿cierto?, esa evidencia cuando fue el terremoto y el tsunami del 2010 en Concepción. ¿Cómo? Porque Concepción es una ciudad particularmente de humedales y de lagunas. De hecho, gran parte de su desarrollo se debe al relleno de estos espacios y también a la relocalización producto de tsunamis anteriores. Y cuando fue este terremoto y tsunami, los humedales quedaron saturados de agua, sobre todo el humedal Rocuán Andalién, que es el que está en la zona del aeropuerto. Y ahí se vio, ¿cierto? Si uno ve imágenes de marzo del 2010, ve como el humedal está completamente saturado de agua, y así otros humedales como el Tubul, por ejemplo, cambiaron su dinámica biofísica, o humedales que habían en la costa de... Déjame entender este punto. Si ese humedal no hubiera estado ahí, ¿qué habría pasado o a dónde habría llegado esa agua? Y el hecho de que esté saturado, ¿por qué es bueno? Si el humedal no hubiese estado, el agua simplemente escurre. Por ejemplo, si cuando... O sea, habría pasado hacia el aeropuerto, en el fondo. Y también hacia las villas, ¿cierto? Y zonas urbanas que estaban... funciona como una muralla de alguna manera. Claro, al absorber, como una piscina que absorbe. Y si bien el agua llegó a viviendas, hubo viviendas que tuvieron inundaciones de 1 metro en Talcahuano y también en Penco, el humedal hizo que este daño fuese mucho menor que el que podría haber sido si todo esto hubiese estado pavimentado. Ya, dijiste otra frase, dijiste como recuperan sus equilibrios biofísicos. Biofísicos. Sí. Explícanos eso. Sí, por ejemplo, los humedales pueden, si tenemos años secos, se pueden ver como tipos praderas. En cambio, si llueve mucho, ¿cierto?, absorben el agua. Entonces generan son flexibles, sí, en el generan fondo. Este equilibrio y van cambiando. Por lo mismo también, por esa virtud que tienen, también es bien difícil delimitarlo. Porque, por ejemplo, si los miramos con imágenes satelitales en un año como el 2010, los vemos con mucho cuerpo de agua, pero si los miramos ahora están más secos y va cambiando también, puede ir cambiando la vegetación. ¿Y cómo uno protege algo que es difícil de delimitar? Es bien complejo y por lo mismo fue bien difícil. Lo digo por la ley, en el fondo, ¿cómo uno le pone el margen? Mira,
Nosotros como criterio científico hemos usado el criterio de la vegetación. O sea, si vemos vegetación hidrófita, que se llama, que es vegetación que crece en el agua, es parte del humedal. Y también hemos usado lo que se llama los buffers de amortiguación. O sea, el humedal puede llegar, la vegetación hasta cierta zona, pero el ecosistema puede estar a un cierto metraje de perímetro. ¿Qué es un buffer? Es como una... Como un área de influencia. Como un área de influencia. Y eso hemos usado 500, 1000 metros, por ejemplo. Ahora también existe la delimitación que tienen las comunidades. O sea, las comunidades interactúan con el humedal, visualizan el humedal, ¿cierto? Lo van a visitar y también tienen otra delimitación según la percepción que tienen, y eso tiene más que ver con el paisaje. O sea, cuando percibo algo, miro ese paisaje y digo, este es un paisaje humedal. Entonces, para la ley, primero se había pensado que las comunidades hicieran su delimitación por el uso que le estaban dando a los humedales, pero luego, como había que incluir criterios más técnicos, finalmente quedó como un objetivo de la vegetación. Del Ministerio de Medio Ambiente. Carolina, existen casos bien emblemáticos, como por ejemplo en Lo Barnechea, donde hace muy poquito se ha seguido rellenando un humedal que ha tenido el levantamiento de los vecinos de ahí, pidiendo que eso no ocurra, y siguen teniendo autorización para construir o para levantar proyectos inmobiliarios. Y también hay varios casos en el norte y en zonas de explotación minera, ¿verdad? Entonces, con esta ley, ¿qué es lo que un ciudadano de a pie puede hacer para invocar que se proteja el humedal? Bueno, la ley, el objetivo que tiene es que los humedales sean incluidos en la planificación territorial. Nosotros muchas veces vemos que las ciudades crecen, se densifican, ¿cierto? Aumentan la autopista, y el ciudadano común a veces no sabe cómo se produce esto, ¿cierto? Uno cree que el municipio siempre da los permisos de edificación y de construcción, pero esto está bajo el marco de una ley, que es la Ley General de Urbanismo y Construcción, que es la que define las normas de ocupación y uso que tienen las ciudades, y esta se plasma en un plan regulador, que es un plan territorial, que gran parte de las ciudades que es poco de Chile, planificado y poco regulador en general. Tal cual. Entonces, los planes reguladores primero se demoran mucho tiempo en realizarse, y luego estos planes deberían proyectar el futuro de las ciudades. Pero resulta que estos planes no son capaces o no tienen en sus competencias la identificación o la delimitación, y tampoco el reconocimiento de un humedal. O sea, está muy complicada la cosa. Entonces estaban en tierra de nadie. Y lo que hace esta ley es que los humedales se incorporan en la Ley General de Urbanismo y Construcción, y que, paso 1, todos los planes territoriales de Chile delimitan, ¿cierto?, los humedales y lo incorporan en su zonificación. Pero si hoy día no están incorporados y el plan no está hecho, ¿qué hago yo para proteger el humedal que se está rellenando? No hay muchas herramientas. ¿Cierto? Uno puede acudir a la Superintendencia de Medio Ambiente si es que está viendo que un relleno es ilegal o hay un basural ilegal. Pero ¿qué pasa si ese territorio es de un propietario que decidió vender su terreno a una inmobiliaria, y la inmobiliaria tiene su permiso de edificación y está rellenando de forma legal? Entonces, para mí, siempre lo he visto como un problema ético, porque si bien a lo mejor cumple con las normas existentes, ¿qué ética ambiental tiene ir a rellenar un espacio que está cubierto de agua? Claro, pero la ética no ha sido el rasgo característico de Chile en el último tiempo. Entonces sin ley, muy poco que hacer. O sea, además de reclamar y... Lo que yo podría hacer como ciudadana es tratar de que se incluya esto dentro del plan, a pesar de que ese territorio esté vendido, o sea, propiedad de alguien. Claro, y eso ha pasado. Hay muchas comunidades que se organizaron, por ejemplo en Valdivia, en el mismo Concepción, para que sean incorporados en los planes territoriales, pero como no estaban en la ley, lo que se hizo fue incorporarlos como áreas inundables. Los planes sí tienen que generar zonas de riesgo, y sí se podían definir o zonificar como áreas inundables, porque obviamente se pueden saturar de agua, y ahí se frena un poquito la construcción. Y también algunos que podrían tener una visión más como sustentabilidad para la recreación, podrían delimitarlos como parques, pero en Chile solamente hay 2 parques en humedales, que el Parque Humedal Los Batros en Concepción y el Parque Catrico en Valdivia. Entonces, por ejemplo, si todos los planes hubiesen sido más visionarios y hubiesen dicho, sí, necesitamos que las personas tengan más espacios para recrearse, para aprovechar los espacios naturales, los podrían haber transformado en parques inundables, pero eso no ha pasado. Y las zonas de inundación tampoco son muy factibles o muy eficaces, porque
uno para mitigar los riesgos puede hacer obras para la mitigación. Entonces también están en riesgo, podrían estar en riesgo de desaparecer. En cambio, cuando ya la ley tenga su reglamento, o sea, están todos obligados a quedar delimitados como humedal. Por tanto, se frenaría la construcción y se dejarían los rellenos indiscriminados. Carolina, se nos acabó el tiempo, pero solo quiero saber, ¿cuánto tenemos que esperar para ese reglamento? 6 meses, 6 meses más. Ya, estaremos atentos a eso y te invitaremos de nuevo a Desafío Tierra. Buenísimo.